bloque. Mi nombre es Thais David Santillán y hoy vengo a hablarles sobre mi tema de trabajo final titulado El derecho penal. ¿Qué es hacer justicia? Desde pequeño siempre tuve una vocecita en mi interior que me retaba o recriminaba cada vez que hacía alguna maldad o travesura. Me acuerdo esa vez que mi mamá escuchó unos golpes provenientes de mi cuarto y rápidamente entró para encontrarse con el zócalo de la pared completamente roto, mis autitos de juguete y yo sentado al lado. Cuando me preguntó qué había sucedido, yo con 5 años y mucho miedo de que se enojara conmigo, no tuve mejor remedio que acusar a mis juguetes. Pero fue esta vocecita la que más tarde me convenció de ir a confesarle que el responsable de que el zócalo estuviese partido a la mitad era yo. Es por esto, creciendo durante mi primaria y secundaria, fui testigo o incluso parte de situaciones injustas y nunca pude darles un origen claro. Por todo esto, cuando se me presentó la oportunidad de hacer mi trabajo final y dedicarle un año entero de investigación a un tema particular, sabía que quería que estuviese orientado a la justicia. En una primera investigación comprendí que hay muchos tipos de justicia. Me decanté por la justicia penal, ya que es esta la que, si bien como las demás justicias juzga nuestras acciones pasadas, esta puede determinar si alguien es peligroso para la sociedad, si debe o no ir preso, en el pasado e incluso en ciertos países de la actualidad, sentenciar a la muerte. Distintas preguntas me cautivaron en octubre del año pasado que me gustaría compartirles y contestarles. Estas fueron: ¿qué es el derecho penal? ¿Qué es hacer justicia? ¿Cómo estaba institucionalizada la justicia? ¿Y cuál es la conexión que tiene la moral y la justicia estatal? Primero, me gustaría compartirles la definición, función y responsabilidad que tiene el derecho penal. El derecho penal es una rama del derecho público. Este es el encargado de regular las relaciones entre los individuos de una sociedad, promoviendo valores como la paz, la integridad, la vida y la libertad de las personas. Cuando un ciudadano actúa de forma tal que estos valores se ponen en peligro, es denominado delito. Pero no todos los delitos son penales. La justicia penal aparece como una herramienta máxima con la que el Estado puede castigar a las personas que van en contra de la ley. Al ser la instancia máxima, se asegura de que sea usado únicamente en casos necesarios y para así evitar el abuso de poder. Un claro ejemplo de un delito penal serían los límites de velocidad. Todos sabemos que existen y que excederlos conllevaría una sanción monetaria, como una multa, o disciplinaria, como la suspensión de un registro. Pero cuando esta imprudencia o este exceso de velocidad conlleva la violación de algunos de estos valores, como lesionando o matando a una víctima, es entonces determinado un delito penal. Ahora que ya entendimos qué es el derecho penal, me gustaría contarles por qué es que nace el derecho penal y más en general el derecho en sí. Imaginemos por un momento un mundo sin leyes ni normas que regulen nuestras acciones o la de la gente que nos rodea. En este mundo a uno le puede interesar la agricultura, digamos, y decide cultivar en su patio trasero su propia huerta para tener sus alimentos y ser autosuficiente. En un mundo ideal, su vecino podría verse accionar y decide replicarlo para tener los mismos beneficios. Pero hay que admitir que en el mundo real existe la posibilidad de que a su vecino le parezca más sencillo entrar a su casa, tomar los alimentos que no le corresponden y fugarse. Si bien este es un ejemplo leve, si aplicamos esta libertad desmesurada a ideas más crueles y radicales, los escenarios posibles son abrumadores. Es por esto que conforme las primeras tribus y comunidades se fueron conformando, la necesidad de delimitar las acciones y deseos, tanto ajenos como propios, en pro de garantizar la seguridad de todos, apareció. Es esta necesidad la que fue evolucionando y cambiando hasta convertirse en los derechos y leyes que conocemos hoy en día. Pero para responder a mis preguntas iniciales, debemos pararnos en un punto y espacio específico en el tiempo. Yendo al 2000 a.C. aproximadamente, en la antigua Babilonia, encontramos el conocido como Código de Hammurabi.
Este era una suerte de roca que tenía en ella talladas las conductas que se esperaban de sus ciudadanos, así como las que estaban prohibidas, y qué sucedería en caso de que estas últimas sean cometidas. Su nombre lo toma del rey Hammurabi, el último rey de Babilonia, que llevó a cabo la tarea de recopilar todas las normas y costumbres que usaban a lo largo y ancho de su reinado, hacerlas de público conocimiento, exhibiéndolas en plazas y templos, e iguales para todos. En la parte superior de la roca vemos una ilustración del rey Hammurabi recibiendo las leyes por parte del dios Shamash. En esta cultura, este dios representa la luz y la justicia, dando a entender que las leyes tienen un origen divino y todo aquel que vaya en contra de las leyes va entonces en contra de los dioses. Si esto me ayuda a entender cómo es que estaba institucionalizada la justicia en la antigua Babilonia, ¿qué hay sobre el concepto que había de ser justo? En la antigua Babilonia usaban la famosa ley de Talión. Si bien no les suena en un primer momento, cuando yo les digo ojo por ojo, diente por diente, ya entienden de qué hablamos. Conocida como justicia retributiva, esta plantea que cuando un delito es cometido, la pena debe ser de igual magnitud que el delito. Si bien en su momento pudo haber sido efectiva y útil, hoy rápidamente la tacharíamos de obsoleta, anticuada y cruel, ya que bien sabemos que en la actualidad las circunstancias bajo las que se comete un delito sí importan a la hora de determinar la pena. Sabemos que alguien que planea un homicidio durante meses y lo ejecuta de forma exitosa, naturalmente tendrá una pena mayor que alguien que en un descuido en la vía pública atropella a alguien y causa su muerte o en defensa propia. Esto en la antigua Babilonia no sucedía. Las circunstancias no importaban, solo el hecho en sí. Si alguien era asesinado, el asesino debía morir. De la antigua Babilonia rescato que, si bien sus leyes tenían un origen divino, eran crueles y sus penas muy rígidas, es el primer indicio de codificación de leyes que, como veremos más adelante, es fundamental para el funcionamiento de la justicia. El siguiente punto que me gustaría contarles es sobre la antigua Grecia. Fueron los filósofos griegos los primeros en pensar que la justicia es algo que reside en el alma de cada uno y que es responsabilidad de todos ser justos, no simplemente del Estado. Sócrates, uno de los máximos referentes de la filosofía occidental, ya planteaba en el año 420 a.C. que ser justo es dar a cada uno lo que corresponde. Si bien él no la nombra como tal, hoy la entendemos como justicia distributiva. Esta plantea que siempre debemos buscar la equidad, dando a cada uno lo que necesite o merece. Además, plantea que es preferible sufrir una injusticia que causarla, ya que el daño que se comete cuando hacemos una injusticia es irreversible. Desprendiéndonos de Sócrates, uno de sus máximos discípulos, Platón, trae un nuevo concepto de la justicia interior. Para Platón, el alma está dividida en tres aspectos: el deseo, la razón y la voluntad. Solo cuando uno es capaz de controlar estos tres aspectos y no dejan que estas pasiones lo esclavicen, es que puede ser justo y tener una vida plena. Pero a la par que está Platón, Aristóteles trae un nuevo concepto, no solo de justicia interior, sino estatal. Para Aristóteles, ser justo no era simplemente seguir las leyes y normas de la ciudad, sino también buscar un equilibrio en medio, un término medio. Era buscar el equilibrio entre lo bueno y lo malo, entre el placer y el dolor, y que para ser justo, ambas partes debían existir en nuestra vida. En cuanto al Estado, plantea que la justicia debe ser correctiva. Su definición explica que si se suma un bien de forma injusta, es el Estado quien debe garantizar que este bien sea restado, y si por el contrario se resta a alguien de forma injusta, esta resta debe ser recompensada. Por ejemplo, si alguien robaba una manzana y ya sea la comía o la cortaba y no podía devolverla en las mismas circunstancias en las que las había tomado, el Estado, quien debía garantizar que el responsable encuentre una manzana en el mismo estado que la había tomado el original.
Rescato que en la antigua Grecia aparecen las primeras búsquedas por un sentido propio e individual de la justicia y que, si bien incluyen al Estado, hacen que el foco no sea únicamente de él. Siguiendo con nuestro camino, aparece Roma. Si bien es un emblema del derecho, su fama se ve en gran medida al que contempló más de 10 siglos de historia en los que distintas formas de hacer justicia y entenderla convivieron. Hoy no entraré en detalle en sus 5 tipos de derecho, pero sí me gustaría que conocieran sobre el último periodo de Roma, conocido como derecho justiniano. Este toma su nombre por Justiniano I, quien gobernó en Roma a fines del siglo V después de Cristo. Justiniano llevó a cabo la tarea de recopilar todos los miles de años de derecho que han existido en Roma y unificarlos. Su obra, conocida como el Corpus Juris Civilis, es conocida como uno de los pilares fundamentales en la actividad penal y jurídica de la actualidad. Trae muchos conceptos que podemos ver fácilmente en la actualidad, entre los cuales quiero destacar 2. El primero, el concepto dura lex, sed lex. Este se traduce como que la ley es dura, pero así debe ser porque es la ley y debemos seguirla al pie de la letra. Es la que rige nuestras acciones y nuestra vida y le da un sentido. Por otro lado, destaco el in dubio pro, conocido como principio de inocencia. Este se usa en la mayoría de sistemas acusatorios que se usan en Occidente. Este plantea que un acusado es inocente hasta que se muestre lo contrario y debe ser tratado como tal. Del derecho romano, rescato que si no fuera por difícilmente tendríamos algún indicio de la jurisprudencia y tendríamos unas bases muy débiles sobre cómo hacer derecho. El siguiente punto que me gustaría contarles es sobre la Edad Media, conocido como uno de los puntos más oscuros en cuanto a la actividad jurídica. Cabe aclarar que tras la caída de Roma, el mundo antiguo y su forma de ver justicia se dispersó. Es por esto que en cada rincón se ejercía y se veía al concepto de justicia de forma distinta. Hoy me centraré principalmente en las monarquías absolutistas que tenían como pilares al rey y a la iglesia. Si bien cuando les digo Edad Media pueden pensar en los duelos de caballeros y las batallas de honor, lo cierto es que no toda la población brindaba de estos conocimientos o un origen noble. Es por esto que los juicios siguen existiendo, pero eran determinados inquisitivos, ya que eran escritos, secretos. El objetivo era castigar a toda costa al delincuente y el rol del juez era muy distinto al que conocemos hoy en día. Aquí, participaba de forma activa de la investigación por parte de la acusación. Por el contrario, el acusado debía, por cuenta propia, ya que no existían figuras como los abogados defensores o el juez de garantías que amparaban por sus derechos, debía demostrar que era inocente, ya que desde el momento 1, donde se presentaba la demanda, era tratado como un culpable. Debido a la fuerte relación que tenía la iglesia con el rey, es que se abrió la puerta a un sinfín de delitos contra la iglesia que empezaron a ser penados con la misma gravedad que delitos como el homicidio o el robo. Delitos como la herejía o la brujería empezaron a popularizarse. Esto fue vital para la expansión de la doctrina cristiana a lo largo y ancho de todo el viejo continente, ya que supongamos que un sacerdote de mucha influencia religiosa acusaba a un campesino de practicar brujería. Difícil sería para por cuenta propia, demostrar que en efecto no empleaba el uso de la magia. Es por esto que muchos preferían convertirse al cristianismo para pasar desapercibidos y evitar todo tipo de enfrentamiento. Si bien uno podía estar al tanto de los mandamientos divinos
o de los pecados capitales, lo cierto es que no había una ley escrita e igual para todos. Era el rey quien elegía cómo se debía vivir en sus tierras. Esto desencadenó una oleada de crímenes inconscientes, donde muchas veces el delincuente no sabía que estaba yendo en contra de la ley. Por último, como vemos en la imagen, los castigos empezaron a ser de carácter público. Eran exhibidos como espectáculos o shows en plazas y lugares donde toda la población se reunía a ver ya sea los azotes, los desmembramientos, incluso la muerte. Entiendo la Edad Media como un proceso de retroceso e involución en la actividad jurídica y en la búsqueda de un sentido común con la moral. Pero tras la Edad Media aparece uno de los momentos más emblemáticos del derecho, el Renacimiento. Este, como indica su nombre, se trata de un momento de renacer de ideas y formas de pensar la justicia. En estos quiero destacar en primer lugar al abogado, filósofo y jurista Cesare Beccaria. El italiano plantea en su ensayo Tratados de los delitos y las penas muchos conceptos que son cotidianos en la actualidad, pero que para su momento eran impensados. De hecho, tuvo que publicarlo de forma anónima por el riesgo de ser perseguido. En primer lugar, Beccaria se opone fuertemente a la pena de muerte, ya que para él era mejor rehabilitar la pena, debe tener como objetivo rehabilitar al condenado y no castigarlo. A la par, piensa que es mejor prevenir un delito antes que enmendarlo, por lo que las leyes debían ser públicas y que todos conozcan cuáles eran. Por último, plantea que el derecho penal debe ser responsable únicamente de los delitos contra la sociedad y que cuestiones contra la Iglesia no debían ser su responsabilidad. Pero, a la par que en Italia estaba Beccaria, en Inglaterra aparece el jurista Jeremias Bentham. Considerado el padre del utilitarismo, su escuela sostiene que una acción es buena o justa si trae beneficio a un gran número de personas o si por el contrario evita el dolor a un gran número de personas también. Esta filosofía la aplica a su sistema de ver las leyes y sostiene que es su responsabilidad de los gobernantes y los legisladores también que su población tenga una buena vida y bienestar. Si bien en el Renacimiento hay un gran avance en cuanto a la forma de ver a la justicia y en las ideas, deberíamos esperar hasta el siglo XIX para ver estas ideas plasmadas de forma efectiva en la realidad. Es así que llegamos al último punto histórico de hoy, que es la codificación, más específicamente la codificación argentina. Junto a la sanción de la Constitución Nacional en 1853, distintas cuestiones y reglamentaciones de cómo ejercer el derecho aparecieron. Por ejemplo, en la Constitución Nacional está explícito el principio de legalidad. Este explica que un delito no puede ser penado si la ley que violó fue sancionada posterior al delito mismo. Si bien vemos que la Constitución Nacional fue sancionada en 1853, el primer intento de sistema de código penal llegaría recién en 1869, conocido como Código Tejedor. Hoy no indagaré mucho en él, ya que si bien fue un primer intento de sistematización del Código Penal, no llegó a extenderse a más de 7 provincias. Por esto, que en 1886 el Congreso de la Nación sancionó el primer Código Penal Nacional. Este fue todo un éxito en cuanto a la unificación del país en cuanto a materia penal y representó el fin de los sistemas penales heredados por la corona española, que aún siguen teniendo prácticas en ciertas provincias.
Pero más tarde que temprano fue tachado de anticuado, cruel y obsoleto, tanto en los delitos que contemplaba como en las penas que ofrecía. Es por esto que en 1921 el mismo Congreso de la Nación sancionó un nuevo Código Penal. Se diferenció del anterior en muchas cuestiones. En primero, este estaba sujeto a reformas, lo cual permitía que, en caso de que sea necesario, podría ampliar sus especificaciones según la sociedad necesitara. Además, reconoció figuras inimputables, como los menores de edad o las personas con discapacidad. Y por último, trajo ideas del positivismo. Esta escuela plantea que el delincuente no va en contra de la ley por decisión propia, sino que hay cuestiones psicológicas y sociológicas que lo obligan a delinquir. Desde su sanción en 1921 y su entrada en vigencia al año siguiente, ha sufrido numerosas reformas e incluso intentos de reemplazo. De hecho, desde 2018, el Poder Ejecutivo Nacional y sus distintos gobernantes han estado impulsando una iniciativa para cambiarlo. Se argumenta que entre tantas reformas se pierde la naturalidad y objetividad que tienen sus penas y sus delitos. Además de que la nueva reforma entrarían delitos contra el ambiente o de carácter cibernético. Vemos que para llegar al Código Penal actual hubo una seguidilla de prueba y error que permitió al Estado ir ajustando las especificaciones conforme la sociedad iba evolucionando y nuevos delitos surgían. Pasando a mi práctico, llevé a cabo distintas actividades. En primer lugar, pude asistir al Juzgado de Ejecución Penal número 3 de San Isidro, en el cual, además de tener un contacto con la actividad penal en sí, pude ver cómo ingresaban los expedientes y cómo eran tratados. Me gustaría contar sobre todo sobre mi segundo práctico, en el que pude asistir a un juicio oral donde se determinó la pena por un accidente de tránsito que había sucedido en 2021. Si bien este juicio me permitió ver en acción roles como el juez, el abogado defensor, el fiscal, incluso un querellante, y ver momentos como los testimonios o los alegatos, hay algo que quiero destacar. Así como yo estaba de oyente, la familia de la víctima, quien había fallecido, también estaba allí. Transmitieron por parte de su abogado particular que no buscaban vengarse del criminal, ya que entendían que había sido un accidente, pero que ahora su familia era más pequeña y había un claro responsable. Pensaban que si bien el peso de la culpa ya era mucho, debía haber una pena tangible. Algo que noté en sus familiares fue el dolor que ellos estaban pasando, lo cual me llevó a mi tercer práctico. Me pregunté si es que acaso la justicia se limita a accionar en solo el juzgado e intervenir solo con la víctima y con el culpable. Es por esto que llegué al hogar As de Amaranta, donde residen niños judicializados que por intervención de un juez no pueden ser criados por su familia. Estuve y estoy asistiendo los domingos de 5 de la tarde a 9 de la noche y puedo decir que me ayuda a entender la infraestructura que hay detrás de la justicia, que garantiza que una vez que se impone una pena, el daño no se causa un daño mayor al delito mismo. Gracias a mi investigación, pude entender que la justicia, tanto su forma de ejercerla como su concepto, fue cambiando a lo largo de la historia, pasando por la antigua Babilonia con su ley de talión, la búsqueda presentada por los griegos como un sentido moral que compartimos como especie,
la importantísima codificación llevada a cabo por los romanos, el retroceso que hubo en la Edad Media con su justicia inquisitiva, el renacer de nuevas ideas durante justamente el Renacimiento y la seguidilla de prueba y error que llevó a cabo el siglo XIX, que nos permite tener un sistema más actualizado y que ampare nuevos delitos. Mi práctico me permitió ver, más allá del funcionamiento de la justicia penal, ver todo lo que hay detrás y cómo puede afectar a la sociedad misma. Retomando mis preguntas iniciales sobre la relación entre la moral y la justicia, concluyo que si bien todos podemos compartir un sistema moral interno o una ética personal, es necesaria la intervención del Estado que imponga un sentido común para que todos respetemos a la sociedad como un individuo aparte. Además, la moral juega un papel fundamental en el sentido de la culpa, la cual también se puede ver reflejada en el momento de terminar la pena. Ya no se trata de vengar el delito o una persona, sino de distribuir de forma efectiva las responsabilidades entre los actores. La importancia que toma la justicia viene de su capacidad para hacernos sentir seguros, que promoviendo los valores como la paz, la integridad, el respeto, la vida y la libertad de las personas. En lo personal, pienso que si bien he visto el inicio y el proceso que ha sufrido la justicia a lo largo de la historia, opino que todavía falta mucho recorrido para conseguir un sistema y una sociedad más justa y buena para todos. Muchas gracias. Me habilitaron 3 preguntas, así que si tienen alguna duda. Fui muy claro, parece. ¿Qué opinas de la pena de muerte? Bueno, es una buena pregunta. Yo comparto un poco esto que plantea Beccaria, de que la pena debería rehabilitar al condenado, no castigarlo, porque una vez que matás a alguien, está muerto, no tiene forma de corregir su accionar y reincorporarse a la sociedad. Entonces, no es una forma de crear un mundo mejor, sino de excluir a lo malo, por así decirlo. ¿Ya? ¿Qué pensás del morbo de ver cómo sufre una persona ante el delito que le pusieron? O sea, como que la justicia pone una causa, ¿no? Un castigo, Sí. como por ejemplo en la Edad Media podría ser un extremo con la hoguera o la horca, Sí. y el morbo de ver cómo sufre esa persona. A ver, primero que nada yo no tengo ningún morbo con ver a nadie sufrir, pero creo que en parte, o sea, cuando ves a otra persona sufrir, en primer lugar, pues como tener una sensación de seguridad porque ves a otra persona y no sos vos, pero creo que también, en otra parte, debería ser conciencia de cada uno, es decir, si esa persona está ahí, ¿cómo estoy seguro de que el día de mañana no voy a ser yo? ¿Entendés? Pero nada. ¿Ya? Reis, me interesó mucho cuando contaste que vas a un hogar de niños especializados. Sí. Me gustaría brevemente si puedes ampliar un poquito más cómo lo relacionaste con el tema Ok. en relación a todos los estudiantes de la justicia. Por temas de confidencialidad no puedo contar por qué los chicos llegaron ahí o dar detalles sobre las identidades. Me parece que fue una buena forma de ver cómo se reflejaba la justicia en la sociedad, sobre todo en un sector tan sensible como la crianza de un niño, y que
Me pareció una buena forma de darle algo al mundo, pero siguiendo en parte el lineamiento de mi tema.